Uno de los mejores amigos de Peppa Pig es, sin duda, Pedro Pouni. Hay varios momentos conmovedores entre los dos. Pero, ¿realmente conoces bien a este personaje tan querido por muchos fans? Algunos incluso creen que cuando crezca, podría convertirse en la pareja romántica de Peppa. Su familia, Pedro es hijo único, por lo que sus padres lo consienten mucho. Seguramente lo dejan quedarse despierto hasta tarde viendo películas. Esa debe ser la razón por la que siempre está tan somnoliento. La familia de Pedro está compuesta por su padre, el señor Pouni, quien es oftalmólogo y se encarga de la salud visual de todos en la ciudad. Mientras tanto, su madre, la señora Pouni, no trabaja fuera de casa, pues se dedica completamente al cuidado de Pedro. En el episodio El examen de la vista, Pedro Pouni visita a Peppa y a George en su casa para jugar, y deciden saltar en los charcos de lodo. Cuando Pedro pierde sus lentes, Peppa le pregunta por qué los usa. Él le explica que su papá se los recetó. Después de todo, es un doctor de los ojos. Luego de una prueba de visión, un tanto dudosa por parte del ingenuo Pedro, Peppa decide que ella también quiere revisar su vista. Así que Mamá Pig y Peppa van a la óptica del papá de Pedro, lo que nos da la oportunidad de ver dónde trabaja y vende lentes. Sin embargo, si crees que su papá solo se queda en la tienda, estás equivocado. En el episodio Los Doctores, Pedro se mete en problemas cuando intenta rescatar a Tiddles, la tortuga de la doctora Hamster, que se escapa constantemente. Al ver a Tiddles en lo alto de un árbol, Pedro sacude las ramas para intentar ayudarla a bajar. No era la mejor idea. Para ser sinceros, era obvio que algo iba a salir mal. Y efectivamente, Tiddles cae directamente sobre la cabeza de Pedro. Sus lentes se caen en el lodo, dejándolo sin poder ver. Llaman a un doctor y, después, a un especialista en la vista para revisar los lentes de Pedro, que afortunadamente solo estaban sucios. Su padre llega a la escuela en su auto naranja para limpiarlos. El señor Pouni es un hombre muy generoso y que no le teme al peligro. De hecho, hasta hizo paracaidismo para ayudar a la comunidad. Esto se revela en el episodio Salto en paracaídas, cuando el propio Pedro sugiere que Madame Gazelle podría solucionar el problema del techo de la escuela organizando un evento benéfico con un salto en paracaídas. Hemos reunido algunos datos curiosos sobre Pedro Pouni que probablemente no conocías. Así que ponte tus botas doradas y acompáñanos a explorar más sobre el increíble mundo de Peppa Pig. La personalidad de Pedro. Ahora que conocemos a su familia, es momento de hablar sobre la personalidad de Pedro, que, seamos honestos, es bastante única. A pesar de que no tiene muchos episodios donde él sea el personaje principal, y de que muchos fans prefieren a los otros amigos de Peppa, cada vez que aparece, termina metiéndose en algún problema, ya sea porque se distrae fácilmente o porque es un poco olvidadizo. Pedro siempre logra causar algún tipo de caos. ¿Será por eso que su desarrollo como personaje es más limitado en comparación con los demás? De hecho, hay teorías de los fans que sugieren que Pedro podría ser autista, ya que parece tener una gran fijación con los vaqueros y los superhéroes. Si bien esto podría agregarle una nueva capa a su personalidad, es importante señalar que los creadores de la serie nunca han confirmado esta teoría. Siempre cansado, y no podemos olvidar que Pedro siempre llega tarde y está cansado todo el tiempo. En el episodio El Tesoro Pirata, los niños se disfrazan de marineros, y Danny Dog saca una lata de galletas a la que llama Cofre del Tesoro. Después de comer algunas galletas, deciden salir a buscar tesoros perdidos en el parque para luego enterrarlos. Pero para que el juego funcione, alguien debe quedarse a cuidar el tesoro. ¿Y adivinen a quién eligen? Exacto, a Pedro. Sin embargo, mientras sus amigos buscan el tesoro, Pedro se queda dormido. ¿Qué es lo que hace en las noches para estar siempre tan somnoliento? ¿Se queda despierto viendo películas de vaqueros? ¿O simplemente juega sin parar sin que nadie le diga que es hora de dormir? Honestamente, Pedro no debería ser un Pouni, sino un perezoso, considerando su comportamiento. Y si crees que Pedro Pouni se desvela demasiado por las noches, comenta dormilón, aquí abajo para que sepamos qué opinas. Las preferencias de Pedro. No podemos olvidar mencionar el color favorito de Pedro, el amarillo. Si eres un verdadero fan, probablemente ya te diste cuenta de que siempre usa ropa amarilla. Otro dato curioso sobre Pedro es que le encanta disfrazarse de vaquero. En el episodio Pedro Vaquero, él y sus amigos se ponen creativos y fingen que están en el viejo oeste. Se meten tanto en su aventura de vaqueros que terminan quedándose en su tienda de campaña hasta la noche. Pero, a pesar de que querían quedarse despiertos hasta tarde, el repentino ulular de un búho asusta bastante a Pedro, haciendo que el valiente vaquero corra a refugiarse adentro mucho antes de lo planeado. Uno de los cuentos favoritos de Pedro es Robin Hood, una historia clásica del folclore inglés. El cuento sigue a Robin Hood cuando regresa de las cruzadas y encuentra su tierra en ruinas, lo que lo lleva a rebelarse contra el sistema corrupto. Dificultades para aprender. Otra característica notable de Pedro es que tiene problemas para entender lo que le dicen.
En el episodio Canciones Infantiles, Madame Gazelle reúne a los niños para enseñarles algunas canciones tradicionales. Sin embargo, a Susie's Chip no le hace mucha gracia cuando el grupo empieza a cantar canciones sobre ovejas y corderos. Entonces, Madame Gazelle pregunta si alguien conoce una canción que no hable de esos animales. Pero Pedro, bueno, parece que no entendió bien la pregunta. Al menos no sugirió una canción sobre tocino. Pedro y el viejo oeste. Pedro Pouni siente una gran fascinación por el viejo oeste y los superhéroes. Cada vez que tiene la oportunidad de disfrazarse, no deja pasar la ocasión de ponerse uno de sus atuendos especiales. Una vez, incluso apareció en la clase de gimnasia de Madame Gazelle disfrazado de superhéroe en lugar de llevar su ropa deportiva. Cuando le preguntaron por qué, admitió tranquilamente que su uniforme de gimnasia estaba en casa y que simplemente prefería usar su traje de superhéroe. ¿Cómo hace Madame Gazelle para tener tanta paciencia con él? Y esa no fue la única vez. En el episodio Fiesta de Calabazas, Peppa organiza una fiesta de Halloween donde todos los niños deben usar disfraces espeluznantes. ¿Y Pedro? Ignora completamente el tema y llega con, ¡qué sorpresa!, su traje de superhéroe. En la fiesta pirata de Danny Dog, Pedro vuelve a vestirse de vaquero mientras todos sus amigos están disfrazados de piratas. Parece que seguir códigos de vestimenta no es lo suyo. ¿Será esta su forma de destacar? Como hijo único, no tiene que competir por atención en casa, pero en la escuela está rodeado de amigos de su edad. Tal vez esta sea su manera especial de asegurarse de que lo noten. Los boletos. Si estás planeando viajar y quieres que todo salga bien, quizás sea mejor dejar a Pedro Pouni en casa. Cada vez que va de viaje, olvida sus boletos, lo que siempre provoca un caos de último minuto mientras sus amigos intentan ayudarlo a encontrarlos. ¿Será que la falta de sueño lo hace olvidadizo? ¿O simplemente es parte de su personalidad? Seamos sinceros, ¿quién no ha perdido algo o ha dejado un juguete en algún lugar y después se ha olvidado por completo de él? Siempre tarde. Cuando se trata de ser puntual, Pedro, bueno, digamos que la puntualidad no es su punto fuerte. Siempre llega tarde a los paseos escolares y hace que todos tengan que esperarlo. Esta característica es tan importante en su personalidad que incluso hay un episodio llamado Pedro llega tarde. ¿Lo has visto? Sus amigos casi se pierden la excursión al museo porque Pedro seguía en casa, profundamente dormido. Solo despertó gracias a su mamá. En el episodio La tortuga de la doctora Hamster, la clase se reúne en la escuela para conocer a la veterinaria del pueblo, quien lleva algunos animales para que los niños aprendan sobre ellos. Y, sin sorpresas aquí, Pedro vuelve a llegar tarde, bostezando mientras entra al salón. ¿Será que los ponis hibernan como los osos? Tal vez no, pero Pedro parece que sí. Y si disfrutas tanto como nosotros los momentos torpes y divertidos de Pedro Pouni, haz clic en el botón de suscribirse ahora y únete a nuestro grupo de fans de las aventuras de Peppa Pig. ¿Puedo ir al baño? La frase «puedo ir al baño» bien podría ser la frase de Pedro por excelencia, considerando que es prácticamente el campeón mundial en pedirle a Madame Gazelle un descanso para ir al baño. No importa si acaba de salir de casa, si la clase apenas comenzó o si ni siquiera ha tomado tanta agua, Pedro siempre necesita ir. ¿Será que tiene algún tipo de superpoder secreto que llena su vejiga más rápido que la de los demás? ¿O simplemente le aterra tener un accidente y convertirse en el hazmerreír de la clase? Sea cual sea la razón, hay algo seguro. Si existiera una competencia por la mayor cantidad de idas al baño, Pedro ya tendría el trofeo en sus manos. Pedro y Peppa. Peppa y Pedro son mejores amigos, pero muchos fans creen que su amistad podría convertirse en algo más en el futuro, quizás incluso en matrimonio algún día. A pesar de la personalidad mandona de Peppa, tiene un cariño especial por Pedro. En el episodio El hospital, la clase visita a Pedro después de que sufre un accidente y se fractura la pierna. En este episodio, hay un momento especialmente dulce entre los dos. Pedro les pregunta a sus amigos si quieren dibujar en su yeso, y por supuesto, todos dicen que sí. Pero antes de la visita, Peppa se había raspado la rodilla y Madame Gazelle le puso una curita. Mientras están en el hospital, Peppa le pide a Pedro que dibuje también en su curita. Otro momento que refuerza esta teoría sucede en el episodio La obra de teatro de la escuela, donde los niños presentan una obra de Caperucita Roja. Peppa interpreta el papel principal, y Pedro es el cazador que la rescata. Al final de la función, Peppa le da un beso en la mejilla a Pedro, y él se pone rojo como un tomate. Estos momentos dejan claro que, a pesar de las bromas y la actitud mandona de Peppa, ella realmente se preocupa por Pedro, y por lo que parece, él también siente algo especial por ella. Ya sea en el hospital o en el escenario de la escuela, Pedro siempre parece ser el héroe de Peppa de alguna manera. ¿Será que un pequeño romance está floreciendo? ¿O Pedro solo estaba avergonzado? El misterio continúa, pero hay algo seguro. Este Pouni ya tiene un lugar especial en el corazón de Peppa. La especie de Pedro. El mundo de Peppa Pig está lleno de personajes de diferentes especies animales, en su mayoría mamíferos. Pedro Pouni y su familia pertenecen a una de las especies más fascinantes, los ponis. Mucha gente no se da cuenta de que los ponis en realidad son un tipo de caballo pequeño. Cuando llegan a la edad adulta, suelen desarrollar colas y crines gruesas y esponjosas.
Pero aquí surge la verdadera pregunta. ¿Por qué los padres de Pedro no las tienen? ¿Se las afeitan? Curiosamente, los ponis no son solo caballos en miniatura, aunque no es del todo incorrecto llamarlos así. Algunos veterinarios argumentan que los ponis en realidad son los caballos originales, y que las razas de caballos grandes son las que crecieron más allá del tamaño natural. Los primeros ancestros de los caballos fueron los iracote, unos pequeños animales del tamaño de un zorro. Esto significa que los caballos originalmente no tenían un tamaño estándar. La personalidad peculiar de Pedro y sus intereses únicos lo convierten en uno de los personajes más auténticos de Peppa Pig. Ya sea por su distracción o su encanto inocente, sigue conquistando a los fans. Y si quieres seguir disfrutando de más contenido divertido, hemos seleccionado 2 videos increíbles para que veas a continuación. Nos vemos en el próximo video.